lejos, aquí. Desde luego, en muchos otros lugares se trabaja intensamente el tema ambiental chino. Obviamente, para el año 2030, 2040, China será sin duda la primera economía del mundo en tamaño, quizá no en ingreso per cápita ni en sofisticación tecnológica, y sabemos todos que tiene dilemas en el camino. Un sistema político muy cerrado, autoritario, donde Beijing cada vez cuenta menos para ciertas decisiones que se toman en Guangzhou o en otras provincias. Tiene un problema de reformas o de cambios estructurales, tiene un problema financiero, y todos sus temas y todos sus dilemas chinos son bastante conocidos. Yo quiero vincularme a un grupo de temas que tienen en el fondo un solo desenlace. Y yo, jóvenes, los quiero provocar aquí, porque quiero hacer un planteamiento provocador. El tema demográfico, el tema agrícola, el tema energético y el tema ambiental, fíjense, demografía, agricultura, energía y medio ambiente, en el fondo es un solo gran tema, es la ocupación y el uso del territorio y del espacio en ese increíble país. Ahí creo que está una de las claves de los tiempos que vivimos, porque están los temas de energía y están los temas ambientales, y de alguna manera los agrícolas, que tienen mucho que ver con los dos y que de suyo son muy importantes. Ya todos sabemos que China es el primer país contaminante del mundo, está en todos los periódicos y no hay que explicárselo a gente culta como ustedes. Y mucha gente dice con cinismo, bueno, pobres chinos, beben agua sucia, respiran aire pútrido, hay basura por todos lados, porque el desarrollo vertiginoso cuesta, tiene un precio ambiental. Sí, pero la escala es otra. Si eso hace Corea, que lo hizo en su momento, bueno, es Corea. Tiene la superficie de Oaxaca y tiene 40 millones de personas. Pero aquí hay un tema de escala. Es una quinta parte de la humanidad. Son 10 millones de kilómetros cuadrados. Ya es hoy por hoy, en paridades de compra, la segunda economía. Y en dólares corrientes, la cuarta del mundo. Entonces, el impacto es mucho mayor por la escala. Esto quiero que lo tengan muy presente. Y ahí va mi hipótesis de partida. No voy a decir de entrada lo que voy a decir al final. El planeta Tierra no puede acomodar a una China y a una India con niveles de consumo similares a los de Occidente hoy en día. Punto. Esa ya es la conferencia. Si alguien ya tiene mucha prisa, ya le dije la conferencia. Pero espero que no se vayan porque va a estar divertido el viajecito. Fíjense, ¿cuál es la línea argumental que estoy exponiendo? Las tasas de crecimiento chino son inéditas. Ahí están los trabajos de Angus Maddison, otros trabajos. No conocemos un caso de una expansión tan rápida de una economía en forma sostenida en la historia económica conocida. Pero otra vez, es un país muy grande. Corea creció en su momento, Taiwán en su momento, por cierto, Taiwán es China, a tasas altísimas, jamás como las de China. Japón, en su gran despegue en los años 50 y 60, impresionó al mundo con su crecimiento. Bueno, no fue tanto el crecimiento de Japón como el que ahora tiene China sostenidamente. Son prácticamente 30 años ya de un crecimiento cercano al 10%. Ahora, sabemos que China tiene una política muy restrictiva demográfica, pero tiene 1.310 millones de personas. O sea que por cada mexicano hay casi 11 chinos. O sea que si aquí tuviéramos que tener una representatividad, imagínense. La tasa ha bajado dramáticamente y le ha generado un problema demográfico y de consumo y de ahorro y de pensiones a China a largo plazo. La tasa está, según las estadísticas que yo consulté de la ONU, en 0.76, 0.8, menos del 1%. Muy baja, sí, pero aplícasela a 1.310 millones y vas a ver que cada año hay una Guatemala o una Cuba nueva de población en China, nueva. Y les pido nomás tener en su mente que también hay una cosa que se llama India, ahí también. Entonces es un país que todavía tiene
aparte de su expansión económica y su enriquecimiento, no soy yo, dramático, tiene todavía una expansión demográfica considerable y tiene mucho campo para crecer. Este es uno de los temas claves para mí. China se está urbanizando masivamente. Se están literalmente mudando de casa los chinos a las ciudades y están abandonando un modo de vida rural que muchos de nosotros celebramos en nuestra juventud. Eran las comunas, era el villorrio chino, donde la familia extendida jugaba un papel importante. Se está rápidamente mutando en una vida urbana de edificios, de departamentos y consumos de vida urbana moderna. Tiene China 600 millones de gente pobre, lo que significa que si sigue creciendo, esa gente va a salir de la pobreza, ojalá que bueno, y va a tener otros patrones de consumo. Con mi tema es ambiental hoy, los quiero invitar a reflexionar en el impacto ambiental de todo esto. Y por ejemplo, para darnos una idea gruesa, proxy, de cómo consumimos los chinos y los no chinos, podemos usar el índice del desarrollo humano que produce el PNUD y que yo estuve trabajando en una consultoría hace 2 meses y más o menos tengo los datos en la cabeza. México ocupa el nivel 53 en el mundo, con un nivel de vida, con un coeficiente de 0.76. O sea, México, a pesar de sus problemas, califica entre 190 países como un país de alto nivel de vida o de alto desarrollo humano. Bueno, pues China está en el nivel 81, está mucho más abajo que nosotros. El ingreso per cápita mexicano puede ser 4 o 5 veces más. Y la malísima noticia es que China está en un proceso de aumentar su desigualdad. Aquel país que hizo de la era maoísta el símbolo de la igualdad, tiene un coeficiente Gini que va empeorando. Por cierto, entre paréntesis, Taiwán tiene uno de los mejores índices de distribución de la riqueza del mundo. Es una ironía en la cual habría también que reflexionar. Pero con esto lo que quiero decirles, jóvenes, o la mayoría de jóvenes, es que hay mucho espacio para que el dinamismo de China vuelque mucha población todavía a patrones de consumo mucho más elevados y a niveles de ingreso mucho más elevados. Ahora voy a hacer una pequeña digresión ambiental. China tiene una geografía absolutamente deslumbrante. China es uno de los 10 países de mayor diversidad del mundo, siendo, por cierto, Brasil el primero, y por cierto, América Latina como región la más biodiversa, y por cierto, nuestro país está entre el 4º y el 6º lugar, pero China también tiene una enorme diversidad biológica. El plató, lo estoy diciendo en inglés, me da pena, el altiplano elevado del Xinjiang y del Tíbet son absolutamente enormes y singulares. Solo Australia, que es casi toda pastizal o semidesierto, tiene tanto pastizal como China. Tiene 2 ríos de los más largos del mundo, el amarillo, que tiene ese nombre porque es un río lodoso y difícil de manejar, y el Yangtze, el azul. Eso marca horada toda la geografía de China y desemboca en Occidente. Tiene un norte seco y árido, que es la tierra típica del trigo, y un sur feraz, semitropical y tropical. Por eso tiene tanta diversidad y por eso sus ecosistemas son tan valiosos y tan frágiles. Toda China está en un enorme estrés, como decimos quienes nos metemos en el tema ambiental, en sus ecosistemas. No hay un solo ecosistema representativo que no esté padeciendo los estragos de una modernidad abrupta, de un crecimiento no conocido anteriormente. China hace muchos años tenía elefantes, se van a sorprender lo que estoy diciendo. China tenía tigres muy especiales, hay todo un orgullo sobre el tigre chino. La historia ambiental china es una historia devastadora y viene desde los Han y los Tang, pero es el último
medio siglo donde la explosión demográfica y económica ha barrido con ecosistemas. La deforestación china es legendaria, es similar a la de Europa Occidental, tiene ya muy poca masa forestal, tiene suelos brutalmente erosionados de tiempo atrás y ha perdido enormes superficies de pastizales que se han degradado por el sobrepastoreo o el abuso. Claro, China ha luchado muchísimo, y los que hemos trabajado el tema ambiental, el tema agrícola, para darle de comer a su gente. Todavía en los años 40 y 50 era una de las obsesiones del naciente gobierno maoísta. Y se dice que hubo una hambruna a principios de los 60, hambruna que puede ser que haya sucedido, pero yo creo que está exagerada en las cifras de aquellos que querían atacar el modelo agrícola de Mao. Pero no se puede disputar que hubo un problema también y que ha sido una obsesión la autosuficiencia de alimentos en China. Veamos ahorita, después de este panorama un poco geográfico, en ese país de 10 millones de kilómetros cuadrados, que tiene las montañas más altas, los ríos más largos, desiertos, que tiene todos los ecosistemas. Veamos más puntualmente los datos. China dispone de poca agua dulce, dispone del 8% del agua dulce del planeta Tierra. Ha sido muy avara la naturaleza con China en agua dulce. Canadá tiene muchísimo más y tiene 35 millones de habitantes. Y el 22% de la población. Hay un problema serio de estrés hídrico. Y este está sobre todo ubicado en el norte de China. No hay ningún gran río que no esté contaminado. Y según estadísticas de la ONU, en 400 puntos de observación se encontró en los principales ríos de China que el 58% del agua no era apta para beberse. Esa cifra puede cambiar y puede disputarse. El tema es que hay un problema manifiesto ahí en los cuerpos de agua de China. El aire. Nosotros teníamos el récord de ser la ciudad con el peor aire del mundo. Felizmente ya no estamos ahí. Ni siquiera estamos entre las primeras 20 más contaminadas. Si en algo México ha tenido un éxito, es justamente en el tema de limpiar el aire de esta metrópoli. Ojo, porque si vas a Guadalajara, empeorado. Pero el caso es que China tiene, de las 20 ciudades más sucias del mundo, 16 son chinas. Tiene 200 ciudades abajo de la recomendación de la ONU o de la OMC en términos de calidad del aire. Es claro que esta urbanización abrupta y masiva y esta industrialización tan acelerada ha traído un problema gravísimo de aire. Entonces sumamos problemas de aire, de agua. No tengo aquí datos de desechos, pero sí les puedo decir que China está lejos de los estándares de manejo, reciclaje, enterramiento y composta de los países avanzados. Y es un modelo de rapidísimo consumo. ¿Qué pasa con la agricultura? Aquí es donde quiero poner un énfasis importante. China sigue pensando, a diferencia de México, por cierto, que la autosuficiencia en alimentos no es mala cosa. India se aferra a ella, como se aferró por muchas décadas Japón y Corea. Es, sobre todo en los asiáticos, motivo de orgullo darse de comer a sí mismos. Sin embargo, ya China, más o menos el 6% de su consumo alimentario lo obtiene de afuera. No hay una crisis, yo no vengo aquí a anunciar catástrofes, pero sí hay un problema agrícola, porque hay un cambio en el patrón de consumo, jóvenes. Mientras el país se urbaniza y crece el ingreso, y ustedes conocen la famosa ley de Engel, no de Engels, sino de Engel, que conforme crece el ingreso, disminuye la proporción de aquellos que gastan en alimentos, pero se diversifican y van buscando consumos de mayor elasticidad de ingreso. ¿Sí está pasando en China? Sí, sí está pasando. China se alimentó por siglos con monogástricos,
con animales no monogástricos. Esto es, y me equivoqué, con monogástricos. Pollos, patos y cerdos, que comen todo. Yo vi en las comunas chinas, los patitos ya no se comían tachuelas, era porque ya era imposible. Y tienen una maquinita de digerir y producen rápidamente una buena carne. Conforme avanza el consumo, la urbanización y el ingreso, se empieza a occidentalizar la dieta y empieza a demandarse carne de vacuno, de 2 estómagos, con mucha más ineficiencia energética. Si hay algo, y perdón, me da pena decirlo, pero no soy vegetariano, si hay algo ineficiente en términos energéticos, es la ganadería. Cuando yo trabajé esos temas, la ganadería ha sido la devastadora de los ecosistemas tropicales de México y del mundo. La ganadería de vacuno. Y para producir 1 kilo de carne, se gasta una cantidad de energía enorme. China, igual que Corea, e igual que Japón, piensen en el Kobe beef, conforme se hacen más ricos, van a un patrón de consumo alimentario mucho más dispendioso en términos de territorio, de energía y finalmente de degradación ambiental. En el mundo, jóvenes, hay una crisis de rendimientos, no que haya hambre enfrente. Simplemente el paradigma de la revolución verde se empieza a agotar. ¿Por qué? Bueno, porque ya dio de sí. Los rendimientos crecieron masivamente en todo el mundo gracias a la tecnología de las semillas mejoradas de la revolución verde. Eso significó, sobre todo, que por 30, 40 años los rendimientos fuesen marcadamente hacia arriba. Me espero que acaben de entrar, porque si no, pues me da mucho gusto. No, encantado, mejor que haya más chavos. No, faltaba más. No, me da mucho gusto, les agradezco mucho que estén aquí. No voy a repetir lo que ya dije, simplemente estoy haciendo un recuento, jóvenes, de el gran deterioro ambiental de China, y ahora estoy entrando al tema agrícola. Ya había Yolanda Trápaga, diciendo que China está perdiendo su capacidad de autosuficiencia, y que China está lenta pero claramente transitando hacia un patrón de consumo energéticamente mucho más dispendioso que el consumo que tenía anteriormente en base a monogástricos y algunos cuantos cereales. Y en eso estaba yo. Y estaba diciendo que en China, como en todo el mundo, hay un decrecimiento del crecimiento, o sea, la pendiente está cayendo, de los rendimientos, no porque haya un problema masivo inmediato, sino porque se está agotando, como pasa siempre, la revolución verde. ¿Por qué? Porque la revolución verde tiene ya casi 50 años. Entonces, todo el mundo ocupó los espacios que permitían las semillas mejoradas, por cierto, muchas de ellas mexicanas, y ya no estamos viendo rendimientos tan altos agrícolamente. Pero China es China, e India es India. Entonces, si India y China salen al mercado mundial, abren sus agriculturas y entran al mercado mundial, disparan los precios dramáticamente. Algo de esto pasó con la tortilla aquí en México, aunque fue por otra cosa, a la cual me voy a referir después. Entonces, lo que quiero señalar es, de nuevo, estoy construyendo la hipótesis de que China va a seguir impactando dramáticamente el medio ambiente global. Y ya lo dije en ciertos consumos, y ya expliqué sus ecosistemas, y hablé
brevemente del tema agrícola. El siguiente salto podría ser hacia biotecnologías, transgénicos o no, pero no estamos ahí todavía y no abramos esa polémica aquí. Simplemente no estamos en otra curva. Entonces estamos todavía preponderantemente en una curva de rendimientos que van decreciendo en su crecimiento. Y la frontera agrícola, esto es, la expansión de la superficie cultivada, porque si tenemos un límite en la parte de rendimientos, bueno, metemos más tierra. ¿De dónde? Si se está urbanizando la tierra, China está perdiendo dramáticamente tierra apta para la agricultura, como pasó aquí. Vean el Valle de Toluca, las ciudades crecieron donde había alimentos y luego se industrializaron donde se proveían de alimentos. Y ahora tenemos entonces un desafío agrícola con impactos ambientales y con impactos globales en los mercados agrícolas y desgraciadamente en los mercados energéticos. Ahí voy a entrar después. Hay quien dice, y no dudo que Beijing y el gobierno chino con toda responsabilidad intente limpiar su numerito. Los chinos están preocupados y saben, y van a hacer olimpiadas y quieren que veamos todo rutilante y perfecto. Pero yo tengo mis dudas de que el gobierno sea capaz de inducir un cambio hacia un modelo mucho más limpio, mucho más sustentable energéticamente. ¿Por qué? Porque hay una adicción al crecimiento. Porque con esas tasas de crecimiento no se da el cambio tecnológico o el cambio en la demanda tan fácil. Porque tienes rigideces estructurales, tienes una isocuanta aquí entre economistas. No la puedes cambiar tan rápido. No hay las tecnologías que digo, bueno, mañana voy a crecer al 10%, me voy a industrializar limpio. Quizá en 30 años, cuate, ahorita no. Y déjeme usar el ejemplo del automóvil, porque es el más importante, porque sobre todo es el gran consumidor de combustibles fósiles y por lo tanto el principal contribuidor al cambio climático. Bueno, pues China está apenas iniciando su romance con el automóvil. Les debo decir brevemente que yo hice un trabajo sobre la Ciudad de México cuando estaba en Sudáfrica, una tesis, e hice unas regresiones. Y si alguien quiere hacer econometría, use el perfecto ejemplo de nivel de ingreso y número de automóviles. Es perfecta la curva. Y arriba está Japón y Estados Unidos, que tienen casi un auto por cada 2 habitantes y el crecimiento es vegetativo, es simplemente la sustitución del automóvil y crece muy poquito la expansión del automóvil. Nosotros, México, estamos en la adolescencia en ese sentido, en la curva, igual que Brasil. Entonces, vamos a tener mucho más autos. Bueno, pues China está en la infancia. Entonces, argumentar que China no va a tener automóviles es un acto de heroico. China ha multiplicado por 15 su producción de automóviles de los 80 a inicios del siglo XXI. China producía en el año 95 320,000 autos. El año pasado produjo 2.6 millones de autos. Ya pasó, como pasa en todo, a muchos países europeos. Para el 2000, Japón y Estados Unidos están por ahí de los 8 y pico. Ya China está en 2.6. Y calculan que más o menos por 2015 China va a ser el país número 1 en producción de autos. Pero el consumo de autos, no tengo aquí la cifra, pero están masivamente automobilizándose y abriendo carreteras. Bueno, jóvenes, no son híbridos, los híbridos son muy caros. Y tengo una noticia que darles, el híbrido también contamina. Contamina menos, pero también contamina. Entonces, hay que esperar inevitablemente que siga la demanda de petróleo por China. Ya hoy por hoy es el segundo consumidor de petróleo y el segundo importador de petróleo. Y vuelvo al argumento que quiero hacerles. Consumen 6.7 millones de barriles diarios y los americanos más de 20. O sea, hay todavía mucho espacio para que China siga consumiendo más. Entre otras cosas porque
Estados Unidos tiene 300 millones de personas y China 1.300 millones de personas. O sea, si yo fuese, que desde luego no lo soy, un industrial del automóvil, diría, wow, el mercado está ahí. Entre paréntesis, para los que estudian China la parte industrial, hay que checar autopartes y sector automotriz. Sabemos que el modelo chino de gran consumo de carbón, con gran contenido de azufre, es muy sucio y es difícil cambiar el patrón porque la demanda por petróleo está muy restringida a nivel global. Y hoy por hoy, China tiene un modelo muy dispendioso de desarrollo industrial. No dudo que lo mejore. Hay una correlación clara, cuando aumenta también el ingreso, se va limpiando. Japón es un país mucho más limpio que Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es una anomalía, un país tan próspero y tan grande, tan sucio ambientalmente. ¿Por qué? Porque en el siglo XX contaron con abundantes reservas de petróleo barato. Ahora no lo van a poder hacer. Y aquí me muevo ya a la parte más, para mí más interesante y más complicada, que es el cambio climático. El cambio climático ya está aquí. Ya ni Bush lo niega. Dijo, oh, it's a big problem. Hace 4 años decía, that's nonsense. Now it's a big problem, dice Bush. Y el Terminator está entrándole duro en California porque saben que sí es cierto. Hace poquísimo salió el último reporte del panel que analiza el tema climático. Por cierto, el más increíble ensamble de conocimiento científico que ha jamás existido. Más de 2.500 científicos haciendo modelos en una misma dirección. Y lo que se acredita es, 1, ya está aquí. 2, no se va a ir ni en 100 años. 3, es antropogénico, esto lo hicimos nosotros, porque había mucha duda de si el cambio climático en realidad era una curva de largo plazo de los cambios climáticos que tiene la Tierra por cambios en su eje, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí. Ya se pudo desbrozar y discernir la parte que es el clima como tal y la parte que es antropogénica, que sobre todo los modelos muestran cada vez con más contundencia que es de la revolución industrial para acá. Es justamente cuando empieza el segundo gran asalto a la naturaleza. El primero fue la revolución agrícola y el otro fue la revolución industrial. Y no hemos sido capaces de hacer un modelo económico que nos dé crecimiento y al mismo tiempo nos vaya menguando el problema ambiental y sobre todo el del cambio climático. Bueno, pues China ya es, sorpréndanse, pues no mucho, ¿verdad?, el segundo emisor de gases invernadero. ¿Cuáles son los gases invernadero? Sobre todo el dióxido de carbono. Muchos dicen dióxido, no hay que hablar en inglés, hablamos en español, dióxido. El CO2. Otros más, el metano, partículas, son muchos, es un cóctel de gases, pero más del 80% es el CO2, que es petróleo. Es clarísimo. Y China ya tiene el 13% de las emisiones, contra los Estados Unidos que tiene el 36% de las emisiones. Y China tiene un ingreso per cápita de una 30ª parte del de Estados Unidos. De nuevo, jóvenes, hay mucho espacio para que siga el problema avanzando, no corrigiéndose por causa de China. El crecimiento de los gases de CO2 de 90 a 2004 en China fue de 67%, en Estados Unidos de 19%. Ahí están los datos. Ahora bien, ¿qué dice el cambio climático? Va a ser insostenible el modelo de gran dispendio ambiental que tenemos actualmente, solo por el cambio climático. No estoy ahorita hablando de la implicación de China. Corregirlo requiere inversiones masivas. El informe Stern dice que más o menos 1 o 2% del PIB por muchos años mundial para empezar a corregir el problema, que no se va a corregir del todo antes de 100 años. Y dice Stern, con mucha malicia de economista,
pero puede costarnos el 20 o el 25 del PIB en forma calamitosa y catastrófica. Puede ser carísimo. Claro, muchos de los detractores del cambio climático tramposamente dicen, no sabemos. Sí sabemos que hay cambio climático. No sabemos con precisión cuántos grados van a ser. Sabemos un rango, y ese rango se está estrechando en torno al 3,5%. Entonces, no caigamos en la cosa simplista, decir, no se sabe. Los ecologistas o los economistas ambientales trabajamos el concepto de que no nomás es de la ecología, desde luego, de la incertidumbre. Es una de las partes centrales de la economía, trabajamos con una enorme incertidumbre. Y en economía ambiental el principio de incertidumbre es cuando tengas un rango determinado de incertidumbre, actúa. Ahora, si resulta que no fue 4, sino que fue 2,8, pues qué buena suerte. Pero sí hay cambio climático. Y el protocolo de Kioto, al cual casi nadie obedece, que es también, para los que les interese la economía internacional o la diplomacia, el más complejo de los tratados que ha hecho la humanidad jamás. Y debo decir con cierto orgullo que México ha hecho muy bien sus inventarios de gases invernadero. Y debo decir con orgullo que la Ciudad de México, y en esto Claudia Sheinbaum se merece un encomio, hizo un buen inventario de gases de invernadero la Ciudad de México. Obviamente, este es uno de los puntos del planeta con más emisiones al cambio global, al cambio climático. Bueno, si pasamos de 550 partículas por millón, o sea, formas de medir, va a ser muy difícil parar el caballo del cambio climático. Conste que no he hablado de China todavía, estoy hablando en general. Y Kioto ve con agobio que los países no están cumpliendo. Primero, Kioto tiene 2 anexos. Un anexo 1, donde están los países ricos, que en función de su acervo, de su stock de gases, porque tenemos 200 y pico de años engordando el cochinito del invernadero, tienen obligaciones medibles y metas cuantificables. Esto es un puñado de países donde está Luxemburgo o donde está Noruega, que casi no emite, porque hacen bien las cosas y son Ixtapalapa y la Gustavo Madero y Coyoacán tiene más población que Noruega, ¿verdad? Entonces, bueno, importa, pues sí, pero no importa tanto que Noruega haga bien la tarea. Importa que los que emiten mucho ahora también entren a la disciplina. Y yo soy de los que postulan que ya los 2 anexos no sirven y que un país como México, como Brasil, como India, como China, desde luego, tiene que entrar a un régimen cuantificable de reducción de emisiones. Pero eso no ha pasado. Y los chinos y nosotros y los brasileños decimos, no, es culpa tuya, Occidente. Tú ensuciaste, hiciste el tiradero en Europa Occidental y luego en Estados Unidos. Nosotros apenas en el siglo XX, y yo China apenas ahorita, empiezo el tiradero. Sí, pero no se vale, porque ya estamos muy cerca de impactos muy negativos en los climas de la Tierra. ¿Cuáles son estos? Pagan justos por pecadores. Los países muy bajos tienen mucho más riesgo de que el derretimiento del casquete polar eleve el nivel del mar. Estoy simplificando un poquito, es mucho más complejo, pero se vale decirlo así. Queden literalmente anegados. Las Maldivas, que no son las Malvinas, mis alumnos siempre se equivocan, las Maldivas en la costa del Índico occidental desaparecerían. Es un país sumamente bajo. Perdón, me dio un calambre. Antigua y Barbuda se va. Muchas planicies costeras se inundan. Ustedes pongan 1 metro o 2 de agua, y ay, qué exagerado, profesor. Pongan 2 metros de agua en algo y van a ver lo que inundas. Cientos de kilómetros. Bueno, Bangladesh, ese es el ejemplo que yo uso porque me duele. Bangladesh, con 150 millones de habitantes, la mayor parte asentada en la parte baja del delta del Ganges, tendría que ver sepultada la mayor parte de su tierra agrícola y mover masivamente a su población. Entonces hay muchos problemas ingentes para que no actuemos todos.
Y vuelvo a China. El tema es que si China mantiene no solo su problema ecológico, sino sus patrones de consumo y sobre todo su nivel de demanda energética, esto no se puede componer rápidamente. El problema está por la parte energética. Yo escribí en un reciente artículo en la revista Este País una frase que me la han comentado y me la han preguntado. Ahí digo, y quizá yo también lo oí en algún lado, que el epitafio del petróleo no lo va a dictar su escasez relativa, que va a llegar porque es finito el petróleo, sino la imposibilidad de seguir acumulando gases de invernadero en la atmósfera. Entonces, ¿qué quiere decir para mí todo este asunto? Tenemos que transitar a una nueva curva energética. Y yo he hablado con muchos energéticos, estuvimos en el SEICH el otro día, un seminario, hubo una espléndida conferencia en términos energéticos, y bueno, se ve que el horizonte del petróleo está empezando a declinar. De nuevo, nadie sabe cuándo, y tampoco importa demasiado si le atinaste por una década o no. El chiste es que está declinando. Y no tenemos la alternativa a la mano. Ese es el tema. La única alternativa, y posiblemente el mundo se vaya por ahí, es una que a los ambientalistas nos da horror, que es la nuclear. Pero quizás sea inevitable un paréntesis nuclear, si queremos mantener los patrones de consumo, con los riesgos que esto trae acompañado, con los costos, que son muy regresivos, lo pueden pagar los países ricos. Y cada planta nuclear, aunque son más chiquitas y más limpias, etcétera, etcétera, es como un cerillito encendido para siempre, ¿eh? Está irradiando siempre. O sea, tiene un problema la energía nuclear muy serio. Hablamos del hidrógeno. Yo por un tiempo fui enamorado y apasionado del hidrógeno. Sí, pero el hidrógeno tiene primero un precursor para hacer la combustión del hidrógeno. ¿Cuál hay ahorita más barato? El petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es un excelente energético, no nos hagamos guajes. Todos tuvimos, por lo menos yo en mi juventud y ustedes jóvenes, la idea de una casita en el campo con una cosa solar y el viento y que todo sea padrísimo. La mala noticia es que es mucho más ineficiente que el petróleo en términos de energía liberada por dólar gastado. Y ahí está el sistema usándote el petróleo hasta el final. Bueno, ya para aterrizar y para terminar. El problema en el fondo es múltiple. La parte energética es la más delicada, porque lo que no se puede es que los países se queden sin energía. Punto. China va a buscar su abasto energético a como dé lugar, e igual India. Por eso vemos al señor Putin cada vez más seguro de sí mismo, ¿no? Le echa brava a todo el mundo, porque pues todo el mundo necesita al señor Putin, por lo menos por los siguientes 20, 25 años. Entonces ya le pone su tate quieto a los europeos, regaña a Bush. Pues sí, porque saben que ahorita tienen una ventana de oportunidad energética. Ahí hay una disputa, hay un tema clave. No tenemos todavía otro paradigma energético, punto. Que vamos a llegar, yo soy un optimista, no soy un maltusiano, sí, creo que sí, pero vamos a tener que hacer cambios. Y ahí está el tema de China plenamente. No le puede pedir Occidente, Kioto, oye China, oye India, mira, regrésate a la bicicleta, y te me bajas del condominio tal que tiene satélite y aire acondicionado, y ya no vayas a Kentucky Fried Chicken, chinito, te vas a consumir tus patitos en tu comuna, a pata y en bicla. No va a pasar. Y además China, que tiene 4 veces más población que Estados Unidos, va a decir, sabes que tú vas a hacer el cambio. Lo que es evidente es que tiene que haber un ajuste. Y aquí, por lo menos yo veo aquí una cara conocida que sabe de agricultura, seguramente muchos más. Hay un viejo modelo de un profesor americano de Minnesota y de un profesor japonés muy conocido, el profesor Rutan y el profesor Hayami, e hicieron un modelo que habría que revisar, que se llama el cambio tecnológico inducido. Ellos analizaron la agricultura, no tienen ni idea de estas cosas, pero cuando hay un cambio dramático en precios relativos, cuando hay una necesidad tecnológica, el sistema, hablaban del rendimiento del maíz, etcétera, ha buscado tecnologías e instituciones
que apuren el tránsito hacia una nueva etapa. Y creo que se está haciendo eso a nivel global. No sé en qué sentido, en qué proporción. Yo veo 20, 30 años de mucha tensión, sobre todo por el aspecto energético, pero también por el cambio climático. Y vamos a cambiar el patrón de consumo, vamos a tener otro tipo de productos, otro tipo de instituciones. El cambio climático, Kioto, pide a gritos una gobernabilidad global, pero estamos organizados en países, en sacrosantas naciones, y nos matamos por eso, y seguimos matando por tener una bandera nacional, cuando el mundo ya pide, reclama formas de gobernanza global. Entonces hay un dilema muy grande en el tiempo, porque o nos alcanza el cambio climático o apuramos la transición energética. Y China vino dramáticamente a violentar los tiempos, a apurar los plazos. Y si me apuran un poquito, ahí está India también. Entonces, para mí esto hace mucho sentido, porque hay una disputa en el fondo muy profunda por un patrón de energía que tiene que cambiar y un patrón de consumo que tiene que cambiar, y no sabemos cuál es. En el siglo XX tuvimos los socialismos que quisieron modificar, suplantar los mercados y cambiar muchos patrones de vida, etcétera, etcétera. Ahora no tenemos un paradigma así a la mano. Pero la realidad nos está moviendo, jóvenes, nos está empujando a cambios de verdad, a cambios reales. Y es el sentido de mi conferencia. China nos exige la transición, pero no tenemos todavía el horizonte claro y despejado. Yo veo tensiones y veo disputas muy serias en estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Casio. Yo les recuerdo sobre estos temas, incluso el semestre pasado estuvo acá Elma Altfata y hicieron todo un grupo de conferencias justamente sobre este tema energético, conceptual del Fordismo fósil, etcétera, escenarios en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, iniciamos con algunas rondas de preguntas dirigidas a Casio. Yo me apuntaría como primero. Adelante. Son los privilegios de ser profesor, ¿no? Simplemente, si en algunas, me imagino, las preguntas que surgirán, si nos pudiera señalar con un poco más de aterrizaje los escenarios que se vislumbran, ¿no? Tú has apuntado, señalado el tema de crecientes pensiones. Bueno, ¿qué significa esto en términos de organizaciones internacionales? Se ha sobrepasado ya, como tú dices, los acuerdos de Kioto, etcétera. Entonces, ante las brechas también que existen entre los países de la OCDE y China, y la incapacidad simplemente del globo terráqueo de sustentar bajo cualquier término, cerrar estas brechas, ¿no? ¿Qué implicaciones, qué escenarios te pudieras imaginar globalmente y en China, ¿no? Pero de nuevo, hagamos 4 o 5 preguntas y continuamos, ¿no? Yolanda. Bueno, es una cuestión más general. En la facultad no nos consideramos, aunque sí vemos un rezago así realmente profundo en lo que enseñamos a los estudiantes. Me refiero institucionalmente. Yo personalmente lo veo muy grave, porque le seguimos enseñando que en economías abiertas hay que aprovechar una serie de cuestiones, pero yo les digo que la sumatoria de economías abiertas da una gran economía cerrada, y eso no nos lo enseñan, por ejemplo. Y la clase de crecimiento sigue siendo muy importante. Entonces, el cambio de paradigma lo estamos contradiciendo diario al enseñarles lo que les enseñamos. Al hacer las cuentas como las hacemos, no incorporamos las cuentas ambientales, por ejemplo, en la contabilidad nacional. Y entonces, los 2 puntos de crecimiento o 3 que tengamos, ya sabemos que en realidad son negativos si le sumamos el deterioro ambiental. Y existe la metodología, etcétera, pero no la incorporamos en la facultad. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿tú cómo las verías, Casio? Porque aquí el grupo que entró ahorita son de segundo semestre, o sea, todavía están
cambiar el modelo en términos del programa de la facultad. A mí me parece que eso es central, sobre todo entendiendo que ya no hay marcha atrás, que esto que está pasando, además con ciertas metodologías, sabemos que el planeta ya está en déficit, ¿sí? Y que ya no hay posibilidades de pensar como se pensaba en el pasado o hasta en la mañana. Entonces ahí yo, en las observaciones generales de Enrique, me gustaría que incorporaras una reflexión en este sentido. Gracias. Muchísimas gracias. Y hacemos una ronda, claro. ¿Alguien más? ¿Algún chavo del segundo semestre? Bueno. No, adelante, adelante. Adelante, doctor. Sí, usted mencionó un punto muy importante referente a la relación de crecimiento y gestión ambiental. Efectivamente, siempre nosotros reflexionamos que los países ya en desarrollo tienen aspiraciones como cualquier individuo, ¿no? Yo trabajo, yo estudio precisamente para tener un mejor estándar de vida. Entonces, llegar a un punto donde dices, bueno, sí, ¿sabes qué? Ya no es así, ya vas a ser un profesionista, pero ya no vas a consumir lo que tus antecesores consumieron. ¿A qué voy? A que efectivamente la huella ecológica de cada individuo está en función del ingreso, de la condición cultural y la revolución que se pretende o que tratamos de llevar, como siempre citamos estas películas cuando decimos alcance, pues es eso. Hay series, pasajes en esta película donde hay un solo árbol en el planeta y ese solo árbol lo tiene el cacique que en ese entonces, que es el que tiene más ingresos, ¿no? En ese momento llegamos a un punto en el que hacia allá apuntamos y lo vemos como que va a pasar dentro de 10, 20, 30 años. Entonces, en ese sentido, quiero su reflexión de que estamos efectivamente tratando de resolver un punto que tiene su raíz por lo cultural y por el lado de los ingresos. Perfecto. Mencionaba que China ahorita está importando el 6% más o menos de sus alimentos, una vez más a escala, ¿no? Si decide ya no importar la soya argentina, que es transgénica, ¿cómo impacta, ¿no?, los mercados? Entonces, ¿qué expectativa, digamos, en proporción hay, tendencia a que siga creciendo esto y en qué tipo de alimentos? Perfecto. Muy buena pregunta. Pues cerremos con este. Hay una más. O una más. Después continuamos. ¿Nos podría usted comentar algo relacionado, en el caso para nuestro país, por qué no han prosperado los impuestos ambientales para de alguna manera detener la contaminación ambiental? Muy bien, muchas gracias. Tendrás que venir de nuevo casi. Porque... Sí, esta es mi casa, yo soy de aquí, aquí estudié mi carrera, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, yo puedo comentar, yendo un poco, tratando de hacer una sola observación. Los escenarios. El escenario se ve muy tenso. Yo siento que podemos llegar al hidrógeno, pero necesitamos unas 3 o 4 décadas para llegar al hidrógeno. Simplemente porque tenemos todavía muchos obstáculos tecnológicos y porque tenemos que reconvertir masivamente la industria petrolera y la industria automotriz. Masivamente. Los coches de hidrógeno no van a estar velocidades, se van a manejar con joystick, van a pesar mucho, es otro producto. Toda la industria petrolera, si ustedes suman y vean la lista del Fortune 500, todavía hoy por hoy es el grueso de la producción industrial mundial, es el petróleo, el sector automotriz, aunque felizmente las tecnologías informáticas han ido creciendo, que eso anticipa otro paradigma. Yo creo que va a haber pronto que pactar a nivel multilateral, a nivel global, una transición energética. No es tanto que Irán tenga la bomba, que no tenga la bomba, es que hay un horizonte declinante en el mundo del petróleo y no hay una alternativa clara y válida, salvo la nuclear, que es cara y peligrosa. Entonces, una visión optimista diría, hagamos un pacto multilateral, un Kioto
energético, que por cierto se lo planteó México hace 20 y tantos años y nadie lo peló. Sí veo un escenario complicado, y lo veo crecientemente complicado. Más allá de que los precios suban y caigan, eso lo decía una gente que sabe de esto, yo no sé mucho, Adrián Layú, que conoce y ha estudiado por 30 años de su vida el tema petróleo. Dice, puede bajar, pero la curva es para arriba. Yo me acuerdo cuando Luis Telles, que nos puede caer bien o no, es bastante amigo mío Luis Telles, pero nadie dice que Luis Telles no es inteligente. Y dijo en el año 99 que hay que acostumbrarnos a precios de $8 por barril. O sea, nos hemos equivocado dramáticamente. Pero hay ya ahora sí demasiada evidencia de que porque las reservas no están creciendo mucho. Hay petróleo, claro que hay petróleo, pero las reservas no crecen mucho. Los mercados anticipan. La innovación de los mercados a futuro fue esa, anticipar. Y lees con más tiempo tus condiciones de escasez y de abundancia. Y no hay suficientes inversiones en el horizonte como para decir, nos vamos a ir, ya tenemos la curva del hidrógeno. Y la fusión sigue, en la ciencia ficción. Quizá los nietos de ustedes vivan con fusión. Eso no lo discutamos ni siquiera. Ahí entra el tema agrícola, y me voy con lo que decía la compañera. Estamos entrando a usar los biocombustibles, más que todo como un ensayo para la era del hidrógeno, porque puede ser un muy buen precursor del hidrógeno, las biomasas. Ahí, visto como siempre como economista no maltusiano, que quisiera yo ser, bueno, vas a tener en la agricultura el nuevo universo tecnológico, van a ser las biotecnologías, y vas a usar mucho más materiales de fibra para los biocombustibles. Por eso ya está el etanol, y por eso nos pegó a nosotros, por abdicar de producir más maíz en este México nuestro, y por destruir una Conasupo que no había que echarla por la ventana, había que mejorarla, todo lo que quieran, pero todo país que se respete tiene reservas, dijo, hasta en las familias hacemos guardaditos, ¿no? Bueno, ese es otro tema. El tema es que el escenario se complica porque le pega también a los mercados agrícolas. Es un problema energético, pero vía el etanol, etcétera, etcétera, golpea a los mercados agrícolas. Y de nuevo, ahí está el cambio en los patrones de consumo. Yo creo que se puede pactar un Kioto energético, dificilísimo, pero se tiene que intentar. Y un Kioto mucho más agresivo, donde no es problema de que nos caiga bien o mal, sin Estados Unidos no se puede. O sea, es el país que más emisiones tiene, punto. Es el país más avanzado tecnológicamente, punto. Si los Estados Unidos no están en el juego, no estamos. Por eso Schwarzenegger, que no me cae bien por lo demás, o la ciudad de Madison, Wisconsin, donde estudié, están haciendo su kiotito ellos mismos. No importa lo que diga Bush, nosotros sí ya le estamos entrando a inducir el cambio tecnológico vía más estrictas regulaciones de emisiones. Entonces, ese es el escenario. El escenario es de una gran tensión, porque cuando China más o menos alcance el tamaño económico de Estados Unidos, apenas tendrá un cuarto del PIB per cápita, va a ser mucho más pobre que Estados Unidos hoy. Entonces imagínense, por eso empecé mi argumentación diciéndoles que hay mucho espacio para un crecimiento sucio. Se tiene que pactar un Kioto más estricto, más cuantificable y con dientes, porque es una pena, pero el diente moral, oye, México, Brasil, España, hombre, no imitas, hombre. No hacen caso. Los únicos que hacen caso son los chiquitos, ricos. Luxemburgo, no cuenta. Cuentan los países que realmente están haciendo el problema de fondo. Yendo al tema de Yolanda. En los 60s y 70s, nada más por el tema ambiental, pero por el tema ecológico, el cambio climático era una cosa inexistente. Surgieron muy interesantes, muy fértiles trabajos. Está el trabajo, y lo decía el otro día Enrique, de Georgescu Roegen, sobre la entropía. Están los trabajos muy interesantes de Daly, sobre la economía estacionaria. Están los trabajos de Kenneth Boulding, que dicen la nave espacial Tierra. Todo eso fue sepultado por la era de la adoración
irrestricta al mercado libre sin ninguna cortapisa. Hay que rescatar esos viejos de aquí, que hay gente joven, qué padre. Si ustedes leen el modelo de innovación inducida de Hayami Rutan, es fertilísimo para estas cosas, porque te da un poco la línea de cambio tecnológico y la inducción de tecnologías que viene cuando hay cambios de precios tan abruptos. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay que volver a entender que esto no es finito, que el crecimiento no es para siempre. Se nos olvidó, ya estábamos en eso y se nos olvidó. Cuando el Club de Roma en los 70s sacó su reporte, mucha gente se puso a preocupar y a trabajar el tema, luego se nos olvidó y seguimos adorando el crecimiento, como dice Yolanda. Por un lado nos preocupamos de China, por otro lado estamos como locos viendo qué le vendemos a China. Pues sí, porque tenemos un déficit feroz con los chinos. Yo creo que sí hay un cambio de paradigma, sí lo creo. Fíjense que los paradigmas vigesémicos, sobre todo los socialismos, fueron en búsqueda de la equidad, de la igualdad, de la justicia, tenían una rémora de la ciencia política francesa y todo el descontento con el capitalismo feroz decimonónico, y lo que buscaba el socialismo vigesémico era sociedades más igualitarias. Ahora eso no deja de ser importante, es más, somos más desiguales, aunque menos pobres, y hay que aceptarlo, y hay que admitirlo también. Pero sobre todo, ahora sí se ve una amenaza planetaria que requiere una gobernabilidad distinta, que requiere otro tipo de tecnologías y por lo tanto de instituciones. ¿Cuáles? No sé, quizá las mentes jóvenes frescas aquí se les ocurran, pero necesitamos movernos a bien un cambio de paradigma. No vamos a dejar de consumir como estamos consumiendo si no hay una inducción fuerte que puede venir por los precios, por los impuestos, etcétera, etcétera. Los impuestos verdes no se usan porque en la masa fiscal se pierden, no son suficientemente atractivos para recaudar a corto plazo, porque no hay cambios institucionales, porque no le damos precio a la naturaleza. Entonces, no los usan los países, o los capturan. Hace un impuesto verde, por ejemplo, de la gasolina, y los capturas para otra cosa. Hacienda simplemente usa ese dinero para otra cosa, no para temas ambientales. Entonces, yo el escenario que veo es conflictivo, tenso, va por la energía, tenemos que usar un Kioto 2 y buscar un pacto de transición energética. ¿Fácil? No, muy difícil. Pero no quiero yo, aún tengo audiencia joven, venir a despertar alarmas de conflictos violentos, ni mucho menos. Gracias. Por favor. Bueno, hay algo aquí que me parece muy interesante por la amenaza que puede representar, ¿no? Se ha comentado que por el poder que ha adquirido China, geopolíticamente y económicamente en el mundo, le va a dejar la tarea al resto del mundo, ¿no? De la resolución del problema ambiental, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el resto del mundo va a ser incapaz de exigirle a China que module sus emisiones y todos los impactos ambientales que provoca, ¿no? Entonces, ¿es esto una contradicción en sí misma del sistema económico vigente mundial? Entonces, quiere decir que es el sistema de mercado, tal como está organizado, lo que no permitirá, lo que pondrá en sí mismo más trabas a la solución de este problema ambiental. ¿Hay otro escenario? ¿Quién más? Sáquenle jugo acá, se sabe mucho. Por favor. Usted hablaba de un segundo protocolo, algo que obligara más a los países, pero bueno, mencionaba también el ejemplo de California, que está haciendo como un sujeto chiquito, pero pienso que eso requiere más de una iniciativa propia, ¿no? Sí. Digo, ¿cuál es Gracias. ¿Cuál es ese plus que necesita la humanidad para decir necesitamos hacer algo? Algunos pensarían, bueno, pues viendo el cambio en la temperatura, viendo el cielo, no sé,
pero vemos que no es cierto. Entonces, ¿cuál cree usted que sea? Buenísima. A ver si pasas. Es que como se está grabando. Yo tenía la duda de que cuál sería la limitante o la imposibilidad que tienen los países subdesarrollados como México y Brasil para implantar unas tecnologías que sean más limpias, y si los costos de implantar estas tecnologías ya son altos y no deciden implantarlas economías como Estados Unidos y otras de Europa, ¿cómo podrían aplicarse a países en vías de desarrollo? Ahí el eufemismo. Bueno, fueron muy buenas preguntas. Tu pregunta, no, China no tiene tanta fuerza tampoco. O sea, China no le va a decir al mundo, arréglate las que yo hago mi tiradero. Es más conflictivo el tema. China es muy poderosa, pero Estados Unidos también son muy poderosos. Y Europa Occidental como bloque es muy poderoso. Hoy por hoy, si hacemos un análisis frío, desideologizado del poder, en términos de capacidad económica, tú lo sabes muy bien, de tecnología, de cohesión interna, el poder de Estados Unidos es el número 1 del mundo, no China. Y China sabe esto perfectamente. Dijiste algo del mercado, y es muy interesante hablar de eso. Los mercados son instituciones muy poderosas, y los mercados son instituciones que han evolucionado con el tiempo. Nosotros, mi generación, quizá Enrique ya no, porque es otra, en la UNAM veíamos en el socialismo la suplantación del mercado, y suponíamos, habíamos leído a Oscar Lange, no entendíamos a medias, pero habíamos leído a Oscar Lange, y suponíamos que íbamos a sustituir, suplantar los mercados por el plan. No funcionó. El mercado es violentamente descentralizado y eficiente para su trabajo, pero para eso están los estados, para modigerar los excesos del mercado. Entonces yo creo que los mercados aquí están mostrándose en su esplendor, sus partes sus difíciles, negativas y contraproducentes, sus partes positivas. Lo que vimos ayer mismo en la bolsa de Shanghái, que le pegó a todas las bolsas del planeta, habla de eso. Es un mercado, está funcionando con libertad. Por eso la respuesta tuya, joven. El mercado induce ajustes, pero también es ciego. Hemos tenido colapsos sistémicos. El tema es que no es suplantándolo con algo vigesémico, algo que ya fue, como lo vamos a poder corregir. Aquí va una disputa por poder, y va a ser importantísimo saber si Estados Unidos y Europa Occidental van a querer pactar con Asia del Este una transición energética a todos conveniente. Yo espero que sí, pero si no va a haber disputas de otro tipo. Y no es tanto por el mercado, no el mercado, es el poder real. Segundo, la estupenda pregunta del PLOS, porque eso habla del mundo real. Y eso habla del mundo de la incertidumbre. El infinito cinismo del país que inventa el protocolo de Kioto, que se llama Estados Unidos, bajo Clinton y Gore. Llegan los republicanos fundamentalistas y dicen, eso es mentira, y le dan mordidas a algunas gentes para que digan, no es cierto, el cambio climático es rollo. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Porque nos tenemos que mover inevitablemente en la incertidumbre. Y como estudiantes de economía, tenemos que entender y manejar eso. El mercado no te va a decir, no te va a anticipar quizá ciertas cosas. Miren, déjenme decirles lo que ha pasado de diciembre para acá. Se comprobó que el 14% de los hielos de Groenlandia, 14%, es muchísimo, se derritieron en un año. No es todo el hielo, es el hielo que está arriba, abajo hay mucho más hielo. No quiero por ningún motivo una visión tremendista, porque es fácil con gente joven echarles rollos tremendistas. Pero fue abrupto.
se tuvieron que poner en extinción de especies nada menos que el oso polar. Digo, el oso polar es un emblema de nuestra vida, ¿no? Están ya en peligro de extinción. Y ayer, nada más ayer, se desnudó un ecosistema deslumbrante en la Antártida. Encontramos unas especies de crustáceos nunca vistas, ciertas especies que autorregulan la ligereza de su sangre para sobrevivir, porque por primera vez en milenios el hielo que se retiró nos permitió ver abajo. Les hablo de diciembre para acá, va rápido, sí se está moviendo, pero hay muchos intereses creados. Entonces, tu pregunta habla del principio de incertidumbre. Hay que actuar. Y si después resultó que no fue para tanto, pues qué bueno. Así funcionan los seguros. ¿No? Pues yo me aseguro por un terremoto, no hubo, pues padrísimo. Aseguro mi coche, no choqué, chin, pues gasté. Bueno, es lo mismo, hay que asegurar a la nave espacial Tierra. Y hay que usar el principio de incertidumbre y enarbolarlo como una bandera legítima, porque cuando vamos a las reuniones de la ONU, casi siempre, y lo digo, no, yo no soy un anti-yanqui como era yo cuando tenía la edad de ustedes, pero siempre es la delegación americana la que se para y dice. Entonces hay que trabajar políticamente, diplomáticamente, en el sentido multilateral el tema, porque nos podemos amanecer un día que es demasiado tarde. Lo que dice este último informe es, hay dos cosas importantísimas en este último informe del panel intergubernamental. Está en mi artículo, no estoy haciendo un comercial en mi artículo, pero lo puedes ver en mi artículo, que por cierto hoy lo retiran pues acaba el mes. Es dos cosas. Primero, se ha cerrado el rango de incertidumbre. Fíjate qué bonito y qué interesante como analíticamente. Segundo, no lo vamos a parar. O sea, aquí estamos nada más hablando de cómo lo vamos a mitigar. Y quizá en 100 años, o en 80, cuando ustedes estén viejitos, y nos manden telegramas allá a algún lado a nosotros, habrá un paradigma energético distinto. Y quizá un paradigma de consumo distinto. No me quise meter a eso porque es meterte a una serie de cosas que más bien pasan por el corazón y no por la cabeza, ¿no? Pero es el principio de incertidumbre. Y no hay ese plus, es la contundencia de la derrota. Por eso uso el caso de Bangladesh, porque ¿qué culpa tiene Bangladesh? Entre prensa México no le va tan mal, ¿eh? Hay varias cosas con el cambio climático, me puedo extender horas. Primero, sabemos mucho más, pero mucho no sabemos. Fact number one. Número uno. Dos, estamos desbrozando cada vez mejor lo que es cambio climático natural, secular, de milenios, de la parte nuestra. ¿Cuánto es culpa antropogénica de nosotros? ¿Y cuánto de que se mueve la rotación de la Tierra? Con que varía un poquito su eje de rotación, cambian los climas. Ya hemos aprendido también eso. Tercero, los impactos regionales y locales muchas veces son desconocidos. Por ejemplo, se decía, y todo el mundo dijo, lo dijo Al Gore, que el que no crea que está en campaña no sabe de política. ¿Qué dijo Al Gore? Dijo, el Katrina, porque Katrina les pegó a los americanos durísimo, les pegó en la psique, ¿eh? Fue un 11 de septiembre ambiental en ese sentido. Esta evidencia de muchos huracanes es causa del cambio climático. Este año casi no hubo huracanes. Entonces hay que tener también la honestidad intelectual de decir, hay muchas cosas que no sabemos. Y ustedes como economistas saben que una cosa es establecer correlación y otra muy distinta, causalidad. Pero hay un enorme esfuerzo intelectual. Así como al principio del siglo XX los físicos empezaron a entender la física cuántica, ahora a principios del XXI estamos empezando a entender estas ciertas relaciones. Yo invito a los chavos a estudiar estas cosas. Y lo de México y Brasil, qué bueno que luego corregiste, la palabra subdesarrollado y la palabra tercer mundo, bórrenla por favor. Eso tiene toda una cosa del siglo pasado, medio despectiva, hasta un poquito racista, ¿no? Tercer mundo. Qué bueno que corregiste, dijiste emergentes o en vías de desarrollo. Nosotros no somos innovadores espontáneos. Este cambio, esta transición quizás hacia el hidrógeno, va a ser inducida sobre todo por los países avanzados. Lo que no quita que aquí en la UNAM se pueda hacer buena ciencia
y se adapten las cosas. Lo que no quita que entendamos que la atmósfera de una ciudad tan elevada es distinta a la de Los Ángeles y tenemos que tener modelos nuestros. Pero en general, México, Brasil no van a ser los innovadores. Brasil hizo muy bien en ponerse a la cabeza en los biocombustibles, que por cierto también emiten otras cosas. Pero no invitarlos, como dice Yolanda, y seguramente se los dice Enrique, a enfrentar los temas en sus tesis, en sus trabajos del siglo XXI. Trabajen temas de huella ambiental. Son temas importantísimos y todos están en su etapa más cruda y más ruda. No hagan modelos de los años 80 sobre determinación del tipo de cambio, hombre, ya los hicieron en el ITAM, ya no los hagan, ya les sabemos a eso. Revisen el viejo modelo de innovación inducida, que está hecho para la agricultura, pero tiene muchas implicaciones. Una super tesis sobre el protocolo de Kioto. Ahí yo siento que hay mucho trabajo para las mentes jóvenes de la UNAM. Ese tipo de temas son muy importantes, porque sí estamos bajo un riesgo, ¿no? Y lo hemos estado siempre, ¿eh? Cuando yo tenía la edad de ustedes, el riesgo era el holocausto nuclear, así que agárrense y no pasó. Así que no tengan una visión pesimista, más bien siéntanse motivados intelectualmente para ver cómo vienen estos cambios, esta gobernanza global. Es evidente que el Estado-Nación no va a poder seguir conduciendo los asuntos del mundo. No podemos poner de acuerdo a nivel de pares a Honduras, a Botsuana, a Estados Unidos y a China. No es cierto. Tiene que haber nuevas formas de organización política para acomodar estos temas. Y también otros temas como la migración, que no hablamos para nada aquí, el envejecimiento global, las migraciones, los abusos a los derechos humanos, temas de sus tiempos, jóvenes. No porque no hubieran antes, pero antes los escondíamos debajo del tapete, ahora ya no se puede, con el mundo conectado ya no se puede. Entonces ahí hay muchos temas que trabajar y yo creo que los temas de cambio climático, energía, medio ambiente, son muy interesantes, muy útiles. Y desde luego China, yo secundo siempre y siempre digo lo que una vez le escuché a Enrique Dussel: 100 de nosotros no basta para que este país empiece a entender el fenómeno de China. Y China es parte del futuro de todos ustedes, jóvenes, quieran o no, ¿eh? O sea que más vale buscar una nueva temática para sus inquietudes intelectuales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su interés. Yo creo que no va a ser la primera ni última vez que invitemos a Casio, y de nuevo los invito mucho entonces a las siguientes conferencias. En la siguiente, en 2 semanas, va a venir Carlos Rojas, como les decía, y en un mes vendrá un funcionario muy interesante justo de la Embajada de Estados Unidos, no a discutir en un principio el tema del medio ambiente, sino de comercio, China y México en Estados Unidos, pero donde tendremos un interlocutor interesante también sobre esta temática, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Provocador, ¿no?